El objetivo de ese encuentro es aprender sobre el pasado del verbo to be. Simple past, in this case, there to be. Ya hemos venido trabajando la forma o el tiempo presente del verbo to be, entonces en este caso vamos a enfocarnos un poco más en lo que es el pasado. Entonces, el pasado del verbo to be lo formamos con was y were. Si observan en esta gráfica tenemos los pronombres personales y al frente la forma pasada del verbo to be con la que cada uno de ellos trabaja. Entonces, allí en casa vamos a repetir I was, you were, he was, she was, it was, you were, we were, they were. Como sabemos, el verbo to be significa ser o estar. Tiene dos significados. Esos significados se ajustan de acuerdo al contexto que haya en la oración. Entonces, I was significa yo fui, yo estaba, yo estuve. You were, usted fue, usted estuvo, usted estaba, y así sucesivamente. He was, él fue, él era, él estaba, él estuvo, lo que involucre el pasado. She was, ella fue, ella estuvo. It was, eso fue, eso estaba. You were, si observan normalmente cuando copiamos los pronombres personales, observan que you se pone dos veces. Normalmente el primero hace referencia al singular, usted, mientras que el segundo hace referencia al plural, ustedes. You were, ustedes fueron, ustedes estuvieron. We were, nosotros fuimos, nosotros estuvimos, y finalmente they were, ellos fueron, ellos estuvieron. One moment, please. Ok, entonces veamos algunos ejemplos del pasado, del verbo to be. I was a good soccer player. I was a good soccer player. Yo fui o yo era un buen futbolista. I was a good soccer player. This example here, I was in the park. I was in the park. Yo estaba o estuve en el parque. Entonces, si observan en esos dos ejemplos, was toma un significado diferente de acuerdo al contexto. En el primero significa yo fui o yo era, y en el segundo yo estaba o yo estuve. Entonces, muy importante ver el contexto, nos da el significado del verbo to be. Veamos otros ejemplos. You were an athlete. You were an athlete. Usted fue o usted era un atleta. You were at the mall. You were at the mall. Usted estuvo o usted estaba en el centro comercial. Nuevamente, el contexto me indica el significado del verbo to be. He was at the army. He was at the army. Él estuvo o estaba en el ejército. He was at the army.
They were in Spain. They were in Spain. Ellos estaban o estuvieron en España. Veamos la forma negativa del verbo to be en pasado. Entonces, para hacerlo, simplemente vamos a utilizar la partícula not después del verbo to be. Entonces, repetimos ahí en casa. I was not. You were not. He was not. She was not. It was not. You were not. We were not. They were not. En esta estructura negativa podemos hacer una abreviación. Podemos abreviar was not, quedaría wasn't. Please repeat, wasn't. También podemos abreviar were not, que quedaría weren't. Weren't. Una vez más, pronunciamos con las abreviaciones. I wasn't. You weren't. He wasn't. She wasn't. It wasn't. You weren't. We weren't. They weren't. Examples. I was not a good soccer player. No fui un buen futbolista. O utilizando la abreviación, I wasn't a good soccer player. Another example, I was not in the park. Con la abreviación, I wasn't in the park. You were not an athlete. Or you weren't an athlete. You were not at the mall. Or you weren't at the mall. He was not at the army. Or he wasn't at the army. They were not in Spain. They weren't in Spain. Entonces recordemos, para la forma negativa simplemente es ubicar la partícula not después del verbo to be y el verbo to be y la partícula not pueden ser abreviados. Pasamos a la forma interrogativa. Iniciamos normalmente con el verbo to be en pasado, luego el pronombre personal y el complemento. Please repeat, was I, were you, was he, was she, was it, were you, were we, were they. Let's see some examples. Were you a good soccer player? Were you a good soccer player? ¿Fuiste un buen futbolista? Dos posibles respuestas. Yes, I was. No, I wasn't. Eso corresponde a las respuestas cortas. Yes, I was. No, I wasn't. Recordemos que también podemos responder de forma larga. En ese caso sería, yes, I was a good soccer player. Or, no, I wasn't a good soccer player. Next example. Was he at the army? ¿Estuvo él en el ejército? Yes, he was. No,
he wasn't. Were they in Spain? Were they in Spain? ¿Estuvieron ellos en España? Yes, they were. No, they weren't. Exercises. Was or were. Vamos a realizar unos ejercicios para ir reforzando el uso de was o were. Entonces, en los siguientes enunciados que les voy a mostrar, pueden activar el micrófono y me van a indicar si va was o were, de acuerdo a ese enunciado. Judy, espacio, sick yesterday. Was o were? Was. Judy was sick yesterday. ¿Qué significa toda la oración? What is the meaning? Si no conoce una palabra, puede utilizar la expresión, digamos, el Judy se significado. enfermó ayer. Judy se enfermó ayer. Y el verbo to be, ser o estar, debe ser mencionado en esa oración. Judy estuvo enferma ayer. Muy bien. Entonces, observen que hay una diferencia en decir Judy se enfermó y estaba enferma. Entonces, por ejemplo, si decimos se enfermó, allí estaríamos utilizando el verbo enfermarse. Sin embargo, aquí estamos con el to be, entonces podríamos decir que estuvo o estaba enferma ayer. Muy bien. Where? That's correct. We were in the same class. What is the meaning of this statement? Nosotros estamos en clase. Estamos es presente. Nosotros estábamos en la misma clase. Exacto. Nosotros estábamos en la misma clase. That's correct. Let's continue. What? Was. I was tired after a long day. What is the meaning? Yo estaba cansado después. No sé. What is the meaning of tired? Yo estaba cansado después de un largo día. Yes, that's correct. Next. Where? What is the meaning of the weather?
Yo diría was. Vamos a analizarlo. ¿Por qué dirías was? Pues lo relaciono, o sea, que cuando es algo así uno siempre coloca el pronombre it. Entonces, no sé, profe, como que lo relaciono así. Listo. Iniciamos con el significado de weather. What is the meaning of the weather? Clima. Clima. El clima, ¿cierto? Muy bien, entonces hacemos la relación como dice Rafael. Cuando hablamos del clima, hablamos de eso, it. Y sabemos que it trabaja con was. The weather was beautiful yesterday. What is the meaning of this statement? La oración completa, ¿qué significa? El clima estuvo hermoso ayer. Yes, that's right. Entonces observen que no siempre nos vamos a encontrar con los pronombres. En ese caso, el clima es un sujeto, pero ya sabemos que los sujetos también hacen referencia a los pronombres. Y allí determinamos si trabajan con was o were. Let's see the next exercise. Where. Correct. My teachers were very good. Sabemos que cuando hablamos de my teachers, mis profesores, hablamos de ellos. Y ellos trabajan con were. Mis profesores fueron muy buenos. Next. Exercises. Ahora vamos a completar con wasn't. Vamos a la parte negativa. Wasn't o weren't. Were Negative. not. Were Con la not. abreviación Weren't. weren't. They weren't at school. What is the meaning of this sentence? What's the meaning? Ellos no fueron a la escuela. Ellos no estuvieron en la escuela o no estaban en la escuela. Ok. Next. What? No. Was not o la abreviación Water. wasn't. He wasn't hungry. What is the meaning of he wasn't hungry? Él, él, él Él no tenía hambre. Él no tenía hambre. Así es. Recordemos que el verbo to be es utilizado para expresar, cuando queremos expresar la edad, por ejemplo, lo utilizamos con el verbo to be. Cuando se quiere expresar estados, calor, frío, hambre, se utiliza con el verbo to be. En este caso, he wasn't hungry, para que suene más natural la traducción sería, él no tenía hambre. O literalmente, él no estaba hambriento. Next. No. Yes. Carol wasn't happy.
Carol estaba feliz. Negative. No estaba Carol no feliz. estaba feliz. Yes. That's right. Bonnie at home. Wasn't. Bonnie wasn't at home. Bonnie wasn't at home. She was at the mall, for example. Bonnie no estaba en casa. She was at the mall. Estaba en el centro comercial. The students there. Weren't. Correct. The students weren't there. Los estudiantes no estaban allá. Estuvieron allá, allí. Let's go to practice another type of exercises. This time, let's practice WH questions. Vamos a hacer una práctica con las WH questions y el pasado del verbo to be. Entonces, tenemos un enunciado. She was absent because she was sick. She was absent because she was sick. Palabras desconocidas de ese enunciado. Absent. ¿Qué es ausente? Absent. Ausente. Entonces, todo el enunciado, ¿qué dice? No, ella estuvo ausente. Ella estuvo ausente porque estaba enferma. Bien, ella estuvo ausente porque estaba o estuvo enferma. Entonces tenemos aquí resaltado en color azul because she was sick, porque ella estaba o estuvo enferma. Entonces ese ejercicio consiste en formular una pregunta que dé respuesta a lo que está en azul. Si nos dicen por qué estaba enferma, ¿cuál sería la pregunta? La podemos hacer en español y luego la formulamos en inglés. Porque estaba ausente. ¿Por qué estaba ella ausente? Ahora sí, ¿cómo formulamos eso en inglés? ¿Por qué? ¿Recuerdan esa WH? Why? Why. Muy bien. Entonces observe la pregunta. Why. Como es interrogativa, luego sigue el verbo to be. Was. Luego el pronombre she y el complemento absent. Why was she absent? ¿Por qué estuvo ella ausente? Respuesta, ella estuvo ausente porque estaba enferma. Entonces, a partir de ahora, en las siguientes diapositivas van a ver un enunciado. Y de acuerdo a lo que sea en azul, van a formular la pregunta. ¿Por qué él estaba feliz? Yes, now in English. Why? Continue. Why?
Ok. Se le pone el verbo was, ¿no? Yes. Was he because he got food? Esa es la respuesta, ¿cierto? Because he got a job. Solo formulemos la pregunta. Ya sabemos que inicia con why Why was, was he happy? una vez más, Why was he happy? correct, correcto. Esa sería la pregunta. Why was he happy? ¿Por qué estaba él feliz? El enunciado nos dice, él estaba feliz porque consiguió trabajo. He was happy because he got a job. Observe que la pregunta, la WHY, ¿por qué? Da respuesta a lo que está en azul, porque consiguió un trabajo. Siguiente, next example or exercise. They were at the party last night. ¿Dónde estaban ellos en la noche? Pasado. O sea, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde estaban ellos? Last night, muy bien, significa anoche. Esa es la pregunta a formular. En inglés sería Where Where she mm, where I pay at night? repeat please. Where they at night? Last night. Muy bien. La pregunta where, esas dos palabras, la WH ¿dónde? Y el pasado del verbo to be where se pronuncian iguales. Entonces, where were they last night? ¿Dónde estuvieron ellos anoche? La respuesta nos dice, ellos estuvieron, observe en azul, en la fiesta. ¿Dónde? En la fiesta. Last night, anoche. Entonces, where, porque aquí el enunciado nos hace referencia a un lugar. Analicemos otro ejemplo. A coin was in the piggy bank. A coin es moneda, ¿cierto? Yes, una moneda
Había una moneda en la alcancía. Una moneda estaba estaba en la alcancía. alcancía. Respuesta, una moneda. La pregunta sería por qué una moneda está en la alcancía. ¿O dónde? No, porque si fuera donde, lo que estuviera en azul sería en la alcancía. Pero lo Entonces que está sería, en azul es ¿qué estaba en la alcancía? exactamente. En inglés sería What's in the pink bag? muy bien, ahí está la pregunta. What was in the piggy bank? ¿Qué estaba en la alcancía? Respuesta en azul, una moneda, a coin. Entonces es importante analizar cuál es la palabra que tenemos resaltada en el enunciado, porque a esa palabra va a ir dirigida la pregunta. Veamos ese ejercicio. The lawyer was at the court. El abogado. Yes. El abogado estuvo en la corte, ¿ok? Yes. Exactamente. Ese es el significado de ese enunciado. ¿Dónde estuvo el abogado? No, porque la corte no Una serie, está en azul. ¿Quién estuvo en la corte? Ajá, eso es. Exacto. Esa es la pregunta. In English. Eh, Who. eso. Ok. Who was in court? Yes. Who was at the court? ¿Quién estaba en la corte? Respuesta. The lawyer was at the court. Another example. They were absent last class. Ellos estuvieron ausentes en la clase. Yes, la clase pasada, last class. La pregunta sería como, ¿ellos de dónde se ausentaron? ¿Dónde? No. Hay otra WH más específica. ¿Cuándo se ausentaron? ¿Cuándo? Muy bien. In English now. When
they. Antes de they, recuerda que va el verbo to be en pasado. When they were and sent. Nuevamente, antes de they va el verbo to be en pasado. Ay, no entiendo. Antes de mencionar they, debes mencionar el verbo to be. Where Yes. they were. When were they Yes. absent? ¿Cómo se dice? Absent. Absent. Una vez más, por favor. One more time, please. When were they absent? Correct. Ahí está. When were they absent? ¿Cuándo estuvieron ellos ausentes? Respuesta, la clase pasada. Last class. Yes, that's it.